Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañadas, la radio de la maraña. Aquí transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la barranca del río Santiago. A las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas, compañeros, las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. Continuamos con el segundo capítulo de la historia de la maestra Tita, guerrillera, clandestina, revolucionaria, estudiante, hija, presa política, una mujer llena de historias para compartir. Bueno, volviendo a la clandestinidad. Sí. ¿Qué implicó para ti vivir clandestinamente? ¿Y cuánto tiempo duró esa etapa de tu vida? Entonces, ya como en el 73, que sabíamos que se iba a dar una fusión entre varios grupos, vinieron tal vez como una docena de grupos de todo el país. Vino gente de Oaxaca, Sinaloa, Tijuana, Sonora, Distrito Federal, así donde ya había grupos armados. Y entonces todos se integraron en la Liga Comunista 23 de septiembre, que tomó la bandera del movimiento 23 de septiembre en Chihuahua, en el 65, que fueron reprimidos. Era un movimiento agrarista, pero fueron reprimidos terriblemente, asesinados, y en la toma de un cuartel, del cuartel de Ciudad Madera. Ya después, años después, tuve oportunidad yo de ir a conocer. En Ciudad Madera, el 23 de septiembre es como un día de fiesta nacional. Y a los niños se les lleva al panteón, a niños de algunas escuelas, según los profesores y sus convicciones, a conocer las tumbas de los compañeros. Se fundó aquí la Liga porque había las condiciones de clandestinidad para que se fundara. Había compañeros de más edad que nosotros, como Pedro Orozco Guzmán, que le decíamos Camilo, como Miguel Topete, Héctor Miguel Topete Díaz, ¿quién más? Pues así muchos compañeros más, que ellos ya leían mucho marxismo y todo, y acá digamos que los del FER eran como principiantes, ¿verdad? En esas cosas, en esas lecturas. Bueno, pues admiradores de la Revolución Cubana, del Che Guevara, de Fidel, admiradores de la Revolución Rusa, de todo lo que estaba sucediendo en América Latina, o sea, enterados de todo lo que sucedía en América Latina. Muy admiradores de los Tupamaros. De la libertad del pueblo, con gusto vengo a decirles que en el Uruguay flamea en la punta de los fusiles. Y dicen los tupamaros con un pregón oportuno: ¿habrá patria para todos o no habrá para ninguno? Ay, 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 ¿habrá patria para todos o no habrá para ninguno? Ay, 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 ¿habrá patria para todos o no habrá para ninguno? Y en ese momento, ¿cómo qué diferencias veías entre hombres y mujeres en los grupos? En la Liga. Pues yo, como siempre, traté con mis compañeros, con Enrique Pérez Mora, él era como mi enlace con la dirección. Yo nunca siento haber sufrido violencia de género. Yo siempre fui respetada y podíamos dormir en el mismo cuarto, un compañero y yo, y nadie me molestaba. Al contrario, hasta me dejaban la cama y él dormía en su sleeping. Y así, bien, correcto, todo. Si yo no quería otra cosa, así era. Y había mucho respeto, pues, quiero decir eso. En las tareas, pues, se compartían las tareas domésticas. Llegué a vivir en 2 casas de seguridad con 2 compañeros distintos que pues éramos compañeros. El segundo compañero, persona muy admirable, Tereso Molina, un joven estudiante de ingeniería,
que cuando fue detenido y lo torturaron quedó dañado y murió hace unos años. Y él era muy, muy admirable joven, muy inteligente, muy, muy respetuoso. Y vivíamos en una casita, en una vecindad. El caso es que yo me tenía que salir, bueno, igual en ambas viviendas había un límite de horario para yo salir si no llegaba el compañero. Y entonces a las 10 de la noche, Tereso no llegó. Yo me salí un poco antes porque de pilón teníamos poquito de recién llegados a esa vecindad y a las 10 cerraban el portón y como apenas éramos nuevos ni nos habían dado llave del portón, entonces yo me salí antes de las 10 y desde la esquina vi que no llegaba, ¿eh? Y entonces, ¿cuál era mi equipaje? Una caja de esas donde se vende la verdura con los esténciles, la propaganda, encima mi ropa. Y algún morral, alguna bolsa así como del mandado con cosas. Y se deja la cama, se deja la silla, se deja la estufa, se deja... ¿Y ya tenías listas tus cosas para irte? Siempre, pues es que no tenía más que 2 o 3 cambios de ropa y ya. Y si había ropa tendida, pues, o sea, eso no importaba. Y entonces, me fui, ya luego supe que Tereso había sido detenido junto con Toño Orozco. Y Tereso fue detenido desde el mediodía, o sea que él resistió, no dijo nada, y gracias a que él no dijo nada, no llegaron a detenerme a mí. Se lo agradeceré toda la vida. Ya voy no siendo lo que por tanto tiempo fui, y en su vacío voy incorporando lo que va en vías de ser. Hay una lágrima, pero una voz me dice no llores. No llores, murió el amor. No llores, se fue de nuevo. No llores, toma decisiones. No llores, deja tu casa. No llores, abandona el trabajo. No llores, olvida la escuela. No llores, no llores, no llores. Por eso ahora lloro de nada y de todo eso que antes no lloré. Lloro cuando quiero y hasta cuando no. Pudiera tomarse como una pose, que aún ahora no debo llorar, pero ya no les hago caso. Lloro para sanar las heridas abiertas, me niego a la amargura del dolor guardado, tal parece que corroe el alma y el cuerpo. No te van a callar con su torpe silencio, no te van a callar jamás con ese olvido necio, no te van a callar de agotamiento, no se puede matar así el Pues mi familia sabía que yo ya no podía vivir en mi casa, porque ya había sido detenida en una ocasión y ya habían ido a buscarme. Cuando fueron a buscarme, saquearon la casa de mi familia, le robaron sus alhajas a mi madrina y le dijeron, cuando lleve usted su factura, las recoge. Se las robaron. Entonces, pues yo era perseguida, dejé mi trabajo, dejé mi plaza de profesora, dejé mi estudio de filosofía y letras, que yo estaba apenas pasando al segundo semestre. Dejé trabajo, estudio, familia. Yo pasé a la clandestinidad, fue algo un poco circunstancial porque yo vivía muy a gusto en mi casa y con mi familia. El caso es que mi papá, había sucedido algo, un secuestro o algo. Y entonces mi papá nos dijo, hijas, yo creo que debo sacarlas de aquí de la casa. Es que como ya una vez las detuvieron, y fíjense que ahorita yo vengo de la tienda y vi que pasó una granadera y subió a unos muchachos que estaban ahí en la tienda. Nuestro barrio empezó a ser muy castigado, ¿eh? Todo San Andrés, hagan de cuenta, toque de queda y estado de sitio y todo eso. Levantaban a la gente de ir caminando en la calle, 2 o 3 amigos, los levantaban, a quien conoces, o sea,
Entonces nuestro barrio muy castigado. Eso radicaliza a la gente también, porque pues la primera vez que me detuvieron, yo no es que me asustara y dijera, ay no, ya que no me vayan a volver a detener. No, yo tenía mucho enojo, mucha indignación, mucha rabia. Y yo pienso que si yo no hubiera encauzado así a la militancia lo que yo sentía, yo creo que me hubiera ido muy mal. Creo que pude encontrar un cauce emocional. Yo sintiera que transformara ese enojo, ese miedo, En momentos llegaba ese miedo, yo sentía que podía transformarlo en coraje. Y entonces ya ese coraje tenía otra salida, que era la actividad. La militancia, el activismo, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, o sea, así. Yo después atendía círculos de estudio, ya en la liga, círculos de estudio de jóvenes que estaban en la prepa, o de una pareja de novios que eran mis amigos, o de un matrimonio que eran mis amigos, la pareja, los dos. Y entonces yo me juntaba con ellos y platicábamos, y que si querían ellos militar en la liga, ese era como un tema muy recurrente. Pero creo que nosotros cometimos ese error de querer meter a la clandestinidad a la gente en vez de cuidarlos como bases de apoyo, porque en realidad no creo que nosotros necesitáramos tanta gente clandestina y sí necesitábamos más bases de apoyo. Creo que eso fue un error, pero eso no lo ves en el momento. Y además no era tan el asunto muy democrático, así en que hubiera mucho consenso y eso, ¿no? Yo creo que la misma clandestinidad no se prestaba. Pero además nosotros confiábamos mucho en nuestros líderes, que eran muy formados en el marxismo y en la economía y en todo eso, ¿no? ¿Y qué formación política, o bueno, qué formación tuviste en la liga? Leíamos los documentos que eran básicos para la integración. Había un documento que era dirigido a los estudiantes, había otro dirigido a los profesores y había otro dirigido al proletariado. Y entonces en la liga se mencionaba a los obreros de la construcción, así se les nombraba, y a los obreros agrícolas, o sea, se les consideraba proletariado. Y yo entendí tan claramente que a los profesores también se nos consideraba proletarios, porque nosotros producíamos un servicio que iba a engrosar las filas de la clase trabajadora. Yo lo entendí muy fácil. Dije, sí es cierto, nosotros estamos formando fuerza de trabajo. Era terreno fértil aquí, y las ideas fluían mucho. Leíamos mucho también, leíamos marxismo. Yo cuando leí el manifiesto del Partido Comunista, comprendí muchas cosas que no he olvidado ni quiero olvidar. Comprendí la lucha de clases. Yo viví, y mis compañeros que conocí de aquí de San Andrés y otros que llegaron, vi cómo vivían con tanta entrega esa militancia, con tanto riesgo, porque una vez escuché que uno de ellos dijo, alguien le dijo, maestro, no fume tanto, usted fuma mucho, mire un cigarro tras otro, le dijeron a Nacho Olivares Torres. Y entonces dijo él, si usted sigue fumando así, no va a durar ni 10 años. Y entonces dijo, a mí asegúrenme los 10 años y dejo de fumar. ¿Sabe cuál es el promedio de vida de alguien que se dedica a esto en lo que andamos? 3 años, 4 si bien nos va. Y en la liga ya tienes tu pistola, tienes que aprender a desarmarla, a volverla a armar, a limpiarla diario y a que no te vaya a fallar cuando la necesites. Los compañeros, fíjense, ahí creo que había un poco de tal vez sobreprotección hacia las mujeres. Ellos nos daban la pistola. Los hombres tenían que ir a buscar su pistola. Tenían que conseguirla. ¿Y cómo la conseguían? Pues en expropiaciones. Fíjense que el FER llegó tan fortalecido a la liga, aparte de que aquí fue la sede y fueron los anfitriones, que la casa de seguridad donde se estaba teniendo esa reunión con todos esos líderes de todo el país, pues yo quiero pensar, si es que no lo oí por ahí, que desde afuera era custodiada también por algunas personas del FER. Hubo un momento en que Jalisco se hizo cargo de los gastos de toda la organización de la República, porque hubo un momento en que la necesidad era que se ocupaba dinero en tal parte, que se ocupaban vehículos en tal parte, y Jalisco era el proveedor. Hubo un momento. Ya después todos pudieron, siempre todos podían hacer sus cosas,
pero en algún momento de repliegue o de alguna situación así, Jalisco financió y Jalisco fue proveedor. Todos se decían comunistas. Pues nomás sabíamos que pertenecíamos a la Liga Comunista 23 de septiembre y que leíamos marxismo y que sabíamos las banderas que había recogido la Liga, pues del movimiento 23 de septiembre, pero todos los documentos se elaboraban en base al marxismo porque nuestros dirigentes eran muy formados en eso. Algunos eran economistas con posgrado, eran gente muy competente. Mi jefa de brigada ya en la Liga había hecho estudios de economía con posgrado. Oye, ¿y había dirigentes mujeres? Pues ella era mi jefa de brigada. Sé que cuando hubo la fuga, Alicia de los Ríos era de las que dirigieron una parte de ese operativo de la fuga aquí en Oblatos, y pues mujer dirigente, Alicia de los Ríos. Yo creo que sí había, nomás que en ese tiempo no se cacareaban las dirigencias. Nadie quería decir soy dirigente, porque pues así mataron casi a todos. Había mucha alegría, quiero decir eso también, o sea, no vivíamos así en la tensión nerviosa y eso. Claro que había miedo y claro que había preocupación y había responsabilidad también en cómo te manejabas, pero también se hacían bromas, mucho sentido del humor, se agudiza el sentido del humor en esas circunstancias. Y se vive cada día como que pudiera ser el último. Eso sí, se aprende a vivir así. De la miseria nació mi causa, de la injusticia mi decisión. Soy luchador de la izquierda en armas, con Guatemala en el corazón. Los asesores del crimen llegan por ciento, llegan por mil. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil. ¿Qué implicaba llamarse comunista? ¿Conocías otros movimientos como los anarquistas o el feminismo? Bueno, la palabra comunista estaba satanizada, ¿no? Aquí en nuestro país. Creo que ese afán de satanizar el comunismo fue muy fuerte en todo el mundo. Y en este momento no sé qué otros conceptos lo estén supliendo. La gente se bloqueaba, sobre todo por el lado de lo religioso, como que era como un antagonismo ahí. Si es comunista, entonces es contra la religión. Y yo creo que no, porque mis compañeros dirigentes, algunos de ellos habían sido formados por jesuitas. Entonces nunca oí que existiera esa rivalidad entre religión ni que tuviéramos que ser ateos, ni nada de eso. Eso no era cierto. ¿Y otros movimientos aparte del comunismo en Guadalajara conociste o no se sabía? Bueno, en lo que yo me formé no tuve oportunidad de movimientos de masas. O sea, nosotros nos formamos en la clandestinidad, ya después, propiamente. Y entonces ahora que veo que hay marchas y mítines en las plazas y eso, yo nunca estuve en nada de eso, jamás. Lo de nosotros, la clandestinidad es otra cosa. Es como estar y no estar. O sea, sí estás, pero no eres, tu identidad ya no es. Dejas tu nombre de lado, vas cambiando de nombre. Y algunos de mis compañeros que tenían responsabilidades mayores, pues tenían sus identificaciones con otros nombres, con otras identidades, según pues la responsabilidad que desempeñaban. La clandestinidad no permite agrupaciones así multitudinarias ni vincularse con otros grupos. Se ve una persona con otra y ya sabes que quién representa a quién. No se podía de otra manera, más que así. Y en las escuelas también. O sea, cuando estuvimos en las escuelas, sabíamos que detrás de X compañero había un grupo que lo respaldaba, los de leyes, los de economía, pero solo veías a un compañero, ¿sí? O sea, no nos formamos en asambleas, ni en marchas, ni en mítines, ni en manifestaciones en la calle. A ver, vuélveme a decir del movimiento que mencionaste. ¿Anarquista? Su origen del compañero, él era admirador de Flores Magón.
de Ricardo Flores Magón, un gran admirador. Él fue preso político 2 veces, Enrique Pérez Mora, y él leía las obras de Flores Magón y el marxismo, o sea, en paralelo. En su tumba tiene inscrito algo que dice: podrán hablar de mí que fui un soñador, pero nadie podrá decir que fui un cobarde. Y es una frase de Flores Magón, pero no la recuerdo ahorita, ¿eh? Pero bueno, parafraseada suena muy bien. Sí. También. Y luego también él, en un material que tenemos, que es un CD, no sé si lo conozcas, que también se llama, ese es un material precioso que se llama Madera, y es la música que nuestros compañeros que estuvieron en Oblatos ensayaban y tocaban ahí, y es la música que escuchábamos y que conocíamos y que amábamos. Es un CD donde ellos mismos, a mí me consta cómo equiparon ese grupo. Había una tina con unas cuerdas, y había unas claves, y había una guitarra. En ese material está la voz del compañero que dice: la cárcel es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Desde una jaula brota un cantar, es un jilguero quiere volar. Desde una jaula brota un cantar, es un jilguero quiere volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino va a volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino va a volar. La cárcel o es tumba de cobardes o cuna de revolucionarios. Tú participabas en este periódico que se llamaba, que fue muy importante en la Liga 23 de septiembre. Madera. El Madera, ajá. Yo no, pero sí colaboraba en su distribución. Distribuir el periódico era jugarse la vida. Nosotros vivimos la necesidad de esa contrainformación después del 29 de septiembre, con que la prensa nos desprestigió, la prensa decía muchas cosas en contra nuestra y nos culpaban de los heridos y de los muertos, hasta propios, la prensa nos culpaba. Entonces nosotros tuvimos la necesidad de hacer esas aclaraciones por medio de volantes y de engomados y todo eso. Y luego en el Madera ya se trataban asuntos a nivel nacional, de la huelga en tal fábrica, de lo que había sucedido en Sinaloa. En Sinaloa sucedió una cosa muy fuerte que se llamó el asalto al cielo. Los obreros agrícolas pararon y entonces hubo muchos muertos y muchos heridos y muchos detenidos y muchos desaparecidos en Sinaloa, porque ese movimiento fue masivo y se dio la cara. No puedes mezclar clandestinidad con asuntos de lucha legal. No sé cómo, pero hay una línea fina ahí que divide y no puedes mezclar. Sé que hay países donde tenían un ala clandestina y un ala democrática, pero están marcados los límites entre unos y otros. O sea, ahí quien se comunica para acá y para allá sabe el riesgo que implica, pero no puedes hacer así. Había una consigna en ese momento en que ya sabíamos que a la gente que se le detenía, se le desaparecía, se le asesinaba a torturas o se le encarcelaba. Había una consigna de que si te detienen había que propiciar el enfrentamiento y ver si podías escapar de él, o si no querías caer en sus manos, pues estar dispuesto a lo que fuera, porque la gente que tenía mucha información prefería morir en el enfrentamiento, según sus responsabilidades. Pero el problema es cuando no moría, entonces los desaparecían. Y conocí el caso de 2 de nuestros dirigentes, no de más, también Alicia de los Ríos, o sea, con jerarquía, con responsabilidades mayores, y al ser detenidas, ella o ellos, pues era la tortura, no sé cómo nombrarlo, una tortura interminable, porque Alicia fue detenida y meses después
todavía hacen su ficha meses después de haber sido detenido. O sea, todo ese tiempo que pasaba en el campo militar, número 1 en la Ciudad de México. Y nuestros compañeros, a uno de ellos lo mataron a torturas, a Ignacio Olivares Torres. Su viuda, que era mi jefa de brigada, alguna vez, porque cultivamos amistad todavía, hemos hablado de esa parte donde él fue torturado hasta la muerte. Y hubo un periodista que publicó, cuando se abrió el Archivo General de la Nación y pudieron empezar a ir periodistas, este hombre fue y descubrió ahí algo que la familia no sabía. La ficha de Nacho, el parte médico, cómo murió, y todo indicaba que murió producto de las torturas. Y aquí vinieron a tirar el cadáver, entonces son cosas muy fuertes, muy dolorosas y muy que no se desean pues para nadie. ¿Tenían protocolos de seguridad, protocolos por si te detenían? Sí, había un plazo de X número de horas para, si tú tenías una cita, bueno, en las citas también ya no se tenían las citas así de verse en un lugar fijo, sino que eran caminando. Poco a poco se iban extremando esas precauciones. A nosotros nos detuvieron en una cita donde íbamos a ver a una persona que estaba atendiendo un herido, compañero nuestro. Yo lo había llevado a una clínica que teníamos, era una clínica clandestina. En esa clínica, era una clínica en un barrio, en la colonia del Fresno, la colonia Morelos, por allá, enfrente de la unidad López Mateos. Yo había llevado a ese herido. Cuando llegaron a mi casa con él, me dijo el compañero, viene muy mal y sé que tú sabes a dónde podemos llevarlo. Entonces me acababa de decir Enrique Pérez Mora dónde era la clínica, me había llevado a conocerla y el doctor ya era conocido mío. El doctor de la penal, que era su amigo de Enrique, Enrique siempre supo hacer esas relaciones. Desde que él llegó la primera vez, él hizo amistad con el doctor. Él logró que ese médico fuera nuestro colaborador a tal grado que él fuera el responsable de esa clínica, donde igual se atendía a las personas del barrio, así que una consulta, cualquier cosita sencilla, que se pudiera atender a un herido que llegara de parte nuestra. Y entonces el compañero estaba herido de bala, llevaba estallamiento de vísceras y llevaba lesión de columna. Era un joven como de 17 años. Entonces él sabía que podían llegar compañeros heridos de bala y él estaba a cargo pues de lo que se ofreciera ahí. Detuvieron a varias personas antes que a nosotros, entonces fuimos Raúl y yo a verlo en una ocasión porque nos estábamos haciendo cargo de los gastos del herido y ahí fue que ya nos detuvieron viendo al doctor Ramiro. Él ya había sido detenido antes. Entonces le encontraron algún papelito, alguna cosa que nos involucraba. Ya lo pasaron luego a la penal y a nosotros a los interrogatorios. Quiero decirles una cosa importante, no tanto sobre mi detención, sino que ahorita que me estoy acordando, a cómo están las situaciones de seguridad ahorita para los jóvenes, yo quiero compartirles algunas medidas de seguridad que yo tenía y que nosotros teníamos. Por ejemplo, si caminabas por una calle sola o una calle donde te sintieras en algún peligro, pues de preferencia en sentido contrario, porque entonces así el vehículo que podía ir atrás de ti, no podía ser, porque el vehículo iba en sentido contrario y tú te lo ibas a topar así de frente y no había manera de que te estuviera siguiendo. Eso es muy importante. Y otra es, eso lo aprendí en la cárcel, que si viene una persona de una esquina y otra persona de otra y tú vas en medio, ellos hacen algo que se llama sándwich y es que te asaltan a media cuadra, que tú siempre sepas quién camina en la misma calle que tú. Yo ese consejo les he dado a mis hijos sobre todo y les he dicho, mira, si están así, que van a coincidir contigo a la media cuadra, atraviésate. Y si se atraviesan, córrele, porque entonces ya están más claros sus propósitos. Y ahorita con las muchachas, ay pues, tanto peligro.
yo quiero decirles eso, pues que se cuiden mucho y que nunca agarren atajos ni calles solas y en lo posible pues no, pues ahora sí que reportarse en su casa, ahí voy para allá o con su gente. No eso de que no se sabe dónde están, ni a qué horas llegan, ni con quién estaban. Siempre que se sepa dónde están, con quién están. Eso es bien importante. Es la seguridad. Y nosotros, pues eran los horarios de llegar, los horarios de nunca llevar a nadie a la casa. Si un día había la necesidad de llevar a alguien, por ejemplo, yo que fui a la clínica, el compañero que iba junto conmigo, él no se tenía que fijar. El herido, pues, no atinaba nada. Él iba en el asiento trasero, en un Volkswagen. El que iba a un lado de mí tenía que ir viendo hacia el piso, no tenía que ir viendo para dónde era el lugar a donde yo los llevaba. Y cuando llegamos, pues era meter al herido sin saber en qué lugar estaba. O sea, de eso dependía que la clínica pudiera seguir siendo clandestina. Así. Entonces, nosotros siempre fuimos conscientes de que nos podían detener. Y yo tengo como muy presente, creo que Ernesto Guevara decía que la cárcel podía ser un accidente de trabajo, o la detención, o la tortura, o todo eso que forma parte, ¿no? Como un accidente de trabajo. Cuando nos detuvieron, pues ya la presión era otra, sí hubo tortura, que no me gusta mucho ahondar en eso, pero la presión ya no era solo psicológica como la primera vez que me detuvieron, pues querían saber más de otras personas a las que pudieran detener. Pero yo tenía una cosa a mi favor. Yo en esos días, aquí había era un momento en el 74 en el que había tantas detenciones en el país y asesinatos, y era como un momento de exterminio para la Liga. Yo diario me comunicaba con mi hermana, diario, y sin decirle, oye, soy Tita, estoy bien, pero ella sabía que diario debía esperar una llamada mía. Y ese día no hubo comunicación con ella. Ella avisó a mi papá y otra vez nos promovieron un amparo. Seguramente quienes nos detuvieron no sabían eso, pero nosotros a las 72 horas tuvimos que ser presentados ante el Ministerio Público. Estábamos desconectados de la Liga, no teníamos vínculos en ese momento. Habíamos pasado por una situación en la que habíamos quedado al garete, no teníamos citas próximas. Y eso fue en nuestro favor, porque, y de cualquier otra persona, pues, que hubiéramos podido involucrar. Legalmente no estás detenido, nadie sabe, nunca viste una orden de aprehensión, o sea, todo eso. Y entonces te podemos llevar al campo militar y ya sabíamos todo eso, lo que pasaba. Entonces, cuando yo fui trasladada, cuando fui detenida, no sabía dónde estaba. Me tiraron al piso del vehículo, me pusieron los pies encima y cuando ya llegamos al lugar y me bajaron, entonces ya era tipo calabozo con celdas y no sabía si era de día, si era de noche, ninguno de los 3 días. O sea, no sabías qué hora era, porque no había luz del sol, porque era así como un sótano, ¿no? Entonces, pues preguntas y preguntas y preguntas. Mi compañero, mi pareja en ese momento, Raúl López Melendres, yo entendí claramente cuando él gritaba, ella no sabe nada, no le tenían confianza, no sabe nada, y gritaba muy fuerte. Entonces yo entendí que eso era lo que yo tenía que decir. Y en realidad era cierto, yo estaba como muy desconectada, o sea, nadie me estaba preguntando de mis círculos de estudios, no tenía por qué decir. Nadie me estaba preguntando de más cosas que yo no tenía por qué decir. Entonces yo me agarré de ahí y yo no sabía nada, Y a mí mis compañeros me habían sugerido en alguna ocasión que es preferible jugar el papel de inocencia y de ingenuidad que de jactancioso y de fanfarrón, porque entonces es distinto. Y entonces yo pues no sabía nada y no entendía, pero sí sabía que estaba fuera de la legalidad, sí sabía, o sea, pues claro que sabía, pero tampoco iba a echar rollo ahí, pues qué, ¿no? Más bien era lo menos que pudieras decir, ¿no? A quien conoces desde la primera vez, yo lo había aprendido muy bien eso,
a puros muertos conocía yo. A fulano, a sutano. No, pero ¿por qué no nos dices de lo? Pues es que esos es a los que conocía. Acá no conocía a nadie. Yo pensaba que se completaran las 72 horas. Yo pensaba eso. Ellos no sabían que había un amparo, seguramente no lo sabían. Y entonces, cuando me llevan a la cárcel y traen a él también a la cárcel, a él lo dejan en el departamento de hombres, a mí en el departamento de mujeres. Yo lo primero que pensé, no crean que pensé, ay, la cárcel. Claro, la cárcel te interrumpe la actividad y ya no puedes participar, o sea, cumple su propósito como represión. Pero yo pensaba, estoy viva. Que la mayor presión la ejercían contra mi pareja, contra Raúl. Él había participado en cosas más delicadas. De mí, pues, de todas maneras, de mí, ya después leí en el expediente que estaba sentado, que yo había, que alguien decía, yo supongo que ella entregó algún comunicado en algún secuestro, o supongo que hizo llamadas telefónicas en un secuestro. Yo no había hecho ni una cosa ni la otra, pero ya había ahí datos con los cuales podían inculparme. Entonces, y no lo había hecho pues seguramente porque no me lo habían ordenado, pero aunque yo no hubiera aceptado otras cosas, yo tenía todos los delitos en mi expediente que tenían mis compañeros. O sea, yo tenía aportación de armas, secuestro, asaltos a mano armada, todo lo que estaban acusados los más involucrados, yo lo tenía. Entonces yo digo pues que cuando perteneces a una agrupación no es papel de uno decir, ay, yo esto sí, pero esto no. Compartes la responsabilidad de lo que tu grupo es capaz de hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste en la penal? Entonces yo llegué ahí como en junio del 74 y estuve hasta agosto del 78, como 4 años y medio, 4 años y meses. Cuando llegué, yo pregunté por mis compañeras. Ahí estaba la que había sido mi jefa de brigada y otra compañera que era enfermera, muy valiosa ahí en el lugar porque siempre unas personas muy valiosas las dos, pero en ese lugar no había enfermera oficial. Entonces mi compañera tenía ahí mayor importancia sus conocimientos porque ella era la enfermera en el departamento de mujeres. Y bueno, pues fue algo muy importante ahí para mí encontrarme con ellas, reconocerme en ellas. Yo no conocía a la que era enfermera, pero ahí la conocí y siempre tuvimos muy buena relación. Y ahí adentro seguimos leyendo los periódicos Madera, nos siguieron llegando, había un correo que nos llevaba eso, un correo clandestino, y nosotros teníamos también acceso a leerlos Madera. Cuando llegas ahí, bueno, en ese lugar no todos teníamos una cama, sino que las recién llegadas, era el departamento de mujeres, por eso voy a hablar de ellas, las recién llegadas dormíamos en el suelo. Para ese momento ya nuestra familia o alguien nos había facilitado alguna cobija, una colchoneta, una almohada. Y entonces ya teníamos donde dormir en el suelo. Yo siempre digo, porque no sé por qué no es que me asuste del lugar en el que estaba, pero me llamaba mucho la atención que en la noche que ya habían apagado todas las luces y ya era la hora de dormir, yo estaba en un dormitorio que era el dormitorio de niños y ahí había bebés y había mamás con sus niños y sus cunas y todo eso. Y por la pared caminaban hileras de chinches interminables. Y yo decía, todas esas se me van a subir cuando me duerma. Pero también pensaba que todas esas en las cunas de los niños. O sea, un lugar muy insalubre, pues, es lo que quiero mencionar. No es que diga, ay, qué asco, ¿no? Pues bien sabíamos en lo que andábamos. Eran dormitorios comunes, como 3 dormitorios, o 3
o 4. Una cocina donde se cocinaba con las estufas de petróleo, porque ahí estaba prohibido el gas. Bueno, sí había una estufa muy grande de gas, pero era para cocinar lo que le llamaban el toro, que era la comida de toda la comunidad, ¿no? Y como una vez al mes o cada mes y medio, no recuerdo, a 2 personas nos tocaba cocinar y entonces era preparar para toda la gente. Mis compañeras Hilda y Alicia nos esmerábamos el día que nos tocaba cocinar, procurábamos añadir algún ingrediente que hiciera más sabrosa la comida para las internas, para las presas comunes, porque nosotras cocinábamos nuestra comida aparte, pero ese día, por ejemplo, si era sopa de arroz, pues tratábamos de comprar consomé de pollo o algo que nosotras mismas aportáramos, pero que le diera un mejor sazón a la comida. Y sí llegué a escuchar así comentarios de que decían, ahora vamos a comer sabroso, cocinan las guerrilleras. Oh. Y en la mañana era el café o atole blanco, eso se comía, se tomaba, frijoles y tortillas. En la tarde era, a la hora de comida, era un guisado y creo que siempre había frijoles. Y en la noche la cena era también frijoles y el atole o el café, y ya, esa era la dieta. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Y llegaron de otros grupos, hicimos amistad con algunas otras. Nosotras éramos un grupo un poco cerrado. Nuestras pláticas eran de la política, eran nomás nuestras. Y leer nuestro periódico pues era así como muy clandestino, lo metíamos en medio de un libro, de manera que nadie supiera, alguien lo leía, o sea, era como una sesión de estudio. También yo leí mucho, como nunca, novela latinoamericana cuando estuve ahí, porque yo iba a estudiar letras, en filosofía y letras. O historia, no sabía, estaba indecisa, pero ya en el segundo semestre ya sabía yo que quería letras. Pensaba mucho, ¿qué quiero escribir? ¿Lo que pasó? O como yo lo recuerdo y como yo lo quiero decir. Y entonces por eso pensaba que tenían que ser letras. Como que puede ser, se permiten otras licencias en la literatura para decir las cosas, que en la historia es más riguroso. Desde que yo llegué, Hilda me dijo, Tita, aquí debemos hacer una estructura de lo que cada día vamos a estar teniendo como actividades personales o de grupo. No podemos salir así en el caos de que no teníamos horarios y de que aquí hay que hacer una estructura. Y entonces yo hice mi propio horario, a qué horas lavaba mi ropa, el aseo, la lectura, el estudio. Y dábamos clases, yo daba de alfabetización y no fue algo que me propusiera, y había una maestra que daba alfabetización, pero algunas personas no podían ir en el horario que la maestra atendía porque trabajaban mucho en los talleres. Entonces yo tenía una amiguita muy estimada, María René, tejíamos juntas y entonces ella le estaba tejiendo un suéter a su niño. Ella era de Guerrero y me dijo, Tita, ¿me haces una carta para mi hijo? ¿Sí? Y entonces ya me dictaba y yo le hacía la carta. Y ya como a la segunda o tercera carta que le hice, le dije, René, si tú quieres yo te puedo enseñar a escribir y tú le haces las cartas a tu hijo. Y me dijo, no, yo ya estoy grande, ya no. Y le dije, sí. En 3 meses aprendió a leer y escribir.
algunas faltas de ortografía, pero yo no quise ponerme estricta hacia decirle, no, así no se escribe, o sea, ella se soltó y yo la dejé así, ya la ortografía fue luego. Y como yo ya era profesora, pues yo por ahí agarré una guía que había, ¿cómo se llama?, de alfabetización. René aprendió a leer y escribir, había una bibliotequilla ahí muy modesta, pero ahí estaba esa guía. Y entonces René aprendió, ya después sus compañeras que habían llegado junto con ella me decían, también queremos que nos enseñes, Tita, a leer y escribir así como René aprendió. Ya después la directora le quería prohibir mi amistad a René y René le dijo, no, a mí usted no me puede prohibir ser amiga de Tita. Dije, eso, René, muy bien. O sea, teníamos nuestras amigas que estaban por robo o por lo que sea. Ahí nadie se juzga, a veces ni sabes por qué está la otra gente. Ni pregunta uno, como... teníamos nuestras amigas cada quien, o sea, digamos que éramos 3 o 4 o 5 que nos juntábamos y que después cada una teníamos 2 o 3 amigas, así, de las empresas comunes, muy respetadas nuestras amigas, una de ellas es de las que yo escribí ahí, en el libro Sobre la piel del tiempo. La conocí el día en que llegó a la cárcel de Oblatos. Nos encontrábamos en medio de una clase de yoga cuando entró en una remesa de nuevas internas. Llegó al patio y sin mediar palabra alguna se convirtió en una del grupo, al sentarse en el piso y tratar de imitar las posturas. Nadie conocía su historia y esa forma de llegar hizo que espontáneamente me acercara a ella. Y a manera de bienvenida le pregunté su nombre, que en las reglas de urbanidad de aquel lugar era lo más adecuado. Intuí que casi éramos de la misma edad, y para mí fue fácil lograr cierta empatía, lo cual me impedía juzgarla. Tenía 21 años y 5 hijos pequeños. Su delito, autoviuda. Esa historia no inició el día de la tragedia, sino muchos años antes. Huérfana. Llegó de un pequeño pueblo de Zacatecas a esta ciudad en plena adolescencia, y rápido se integró al trabajo de lavaplatos, en la fonda donde trabajaba su hermana mayor. A mí se me hizo muy importante la vida de ellas porque pues mucha violencia y ellas mujeres muy nobles, muy generosas y muy admirables, la mayoría de ellas, y a veces puede estar, no digo que en todos los casos, pero digo a veces puede estar en algún cargo directivo más la mente delictiva que ni en las internas. Yo te iba a preguntar pues cómo se modificó tu visión pues de la moral o de la ética cuando estuviste en la cárcel. Pues no, nomás me hice más flexible así en cuanto a no juzgar porque pues ahí no se usa eso de juzgar. Hay muchas tragedias ahí en las personas y es tan fácil ponerles etiqueta. Ahí se formaban en hilera, primero las que tenían más años de antigüedad y luego así hasta las recién llegadas. Y ya como a los 4 años o 3 yo les decía a mis compañeras, ya vamos encabezando la fila. Pues sí, Tita. Y a veces sin sentencia. O sea, la sentencia no era ni al año, ni a los 2 años, ni a los 3 años. Creo que a nosotros nos sentenciaron como después de los 3 años. Pues estuviste en la penal de Oblatos, ¿no? ¿Qué significaba para ti estar como tan cerca de tu barrio, pero estar sin tu libertad? Bueno, pues yo crecí en el barrio de la Penal. Yo iba a aprender a andar en bicicleta en los llanitos de la Penal, afuera, cuando era niña. Y yo pasaba por la Penal a veces, en el día, en la noche o en la tarde. Yo esperaba el camión a una cuadra de la Penal para ir a la Normal. Entonces yo hacía bromas con mis compañeras y les decía, estamos en mi barrio, no hay que agüitarnos. Y entonces ellas me decían, ay, Tita. Pero así como entre broma y serio todo era, ¿no? Yo me dormía en las noches, a las 10 de la noche que nos metían al dormitorio general, y yo escuchaba el reloj de mi barrio que sonaba, ese reloj que me había acompañado
toda mi infancia, mi adolescencia, mi horario de que iba a llegar mi novio, y era el mismo reloj. Y yo lo oía a las 10 de la noche ahí, y sonaba a las 10:30 y a las 11, y ya, yo me dormía y yo decía, estoy en mi barrio. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Bueno, pues nosotros vivimos desde la resistencia, todo eso de la clandestinidad, y pues con dignidad. O sea, hay muchas maneras. Nosotros podíamos saber que estábamos transgrediendo algunas normas de legalidad, pero había un propósito, un fin supremo, que era el bien común, y nosotros en eso que pretendíamos, que era la toma del poder y esas cosas, nosotros pensábamos que había un código de ética, pues, que nosotros habíamos creado en paralelo, o que las experiencias de otros países nos decían, y que pues que siempre tratemos de dar ejemplo en los lugares donde estemos de lo que es vivir con dignidad y con solidaridad. ¿Alguna palabra, no sé, de aliento, de inspiración que le quieras decir a todas esas personas que tal vez están por ahí, pues, escondidas o en clandestinidad justo por su situación? Pues que resistan y que les deseo mucha suerte. Los abrazo y las abrazo. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Les damos las gracias por escuchar este programa. La historia de Tita nos da para muchas reflexiones y nos inspira para seguir caminando este mundo. Las invitamos a escuchar el siguiente capítulo y nos apoyan a compartir esta historia. Agradecemos a las compañeras que le dieron voz a los poemas de Tita. Nos escuchamos en el próximo capítulo.